Ok, entonces, ok, foco significa sin barra lateral es con una barra lateral. Mosaico es lo que teníamos antes, que es lo que no queremos. Automático no me voy a arriesgar. Aquí uno pone la cantidad de gente que quiere ver. Poco. Ahora, ¿cómo hago yo para que muestre una ventanita pequeña con mi cara? Que a veces yo hago gestos que creo que son importantes para que aparezcan allá. Yo Donde la dice cerré. tu profe, le da donde dice mostrar. Ahí, Okay, exacto. ya. Ok, ahí ahora vamos a ver. Está en foco, ¿no? Ok, creo que sí. Pero entonces aquí esta no la puedo poner encima, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así de vez en cuando. Claro, lo que importa es como lo tengas tú allá, Víctor, ¿no? Para efectos de la grabación. Importa más que lo que yo pongo aquí, ¿no? ¿No es así? ¿Estamos conectados todavía o no? Sí, profe. Ok. Bueno, todavía no comienza la grabación, por favor. Bueno, lo que conversé, anoche me acosté muy tarde, porque estuve peleando ahí, encontré varios errores en lo que conversamos el martes, ¿no? Y algunos errores, algunos problemas, no errores, ¿no? Sino problemas fundamentales para ese trabajo. Y ayer de nuevo pensé que se me escapaba, ¿no? Pero bueno, pude resolver varios, ya hablaremos en una próxima oportunidad de cuáles fueron los errores. Bueno, yo creo que debemos de hacerlo de una vez, porque es nada más un comentario. La clase de hoy de dualidad va a ser corta. Entonces podemos ver una de las cosas que pasó, ¿no? Bueno, primero había algunos errores ya no estoy ni seguro de si había. Aquí estas ecuaciones, yo no estaba seguro. Ahora, en este momento ya no sé si las cambié o no las cambié, pero no estaba seguro. Y puede ser que allí hubiese un error. Pero lo más grave que había era que cuando yo
trataba de escribir la ecuación de esta recta violeta, es decir, donde se corta la restricción con el plano azul y donde trataba de establecer la ecuación del propio plano este azul. Yo me guiaba o me guié y aún me guío por este dibujo. Y entonces yo ponía una expresión parecida a esta. Las expresiones malas ya las quité. No están aquí. Yo ponía unas expresiones como estas, donde me apoyaba en los coeficientes de la función objetivo para expresar las dimensiones xk, esta dimensión xk, en términos de la XH. Ese era el objetivo de esta manipulación algebraica, ¿no? Esté bien o esté mal, el mecanismo que yo estaba persiguiendo era ese, ¿no? Expresar, deshacerme de las variables xk para que nada más me apareciera xh y xy y así presentar un problema de dos dimensiones como este, xh y xy. Ese era eso era lo que yo perseguía. Pero al apoyarme yo en este dibujo, y la verdad es que no tengo otro para apoyarme, ese es el más elaborado que puedo hacer. Resulta que esta XK son muchas dimensiones, no es esta sola que está dibujada acá. Y son todas las que existan que no sean ni la dimensión XY ni la dimensión XG. Todas esas dimensiones representadas por XK, que pueden ser más de una, todas son perpendiculares al plano XY, XG. Entonces, esto simplemente no es válido porque olvida olvida n-2 dimensiones, n-3 dimensiones del problema. Bueno, anoche, este es el tipo de cosas que uno cuando intenta resolverlo no sabe si va a poder o no, porque realmente es complicado, porque no hay un dibujo en el cual se pueda apoyar completamente. Pero se me ocurrió al final que para efectos de la función objetivo de este vector, la magnitud de este vector gradiente de la función objetivo es esto. Es una especie de hipotenusa, ¿no? Calculada con esos coeficientes. Eso da algo proporcional al tamaño de esta flecha anaranjada. Si hay un ángulo entre cada una de esas dimensiones xk y la flecha anaranjada, ese ángulo debe ser, el coseno de ese ángulo debe ser esto. Entonces ahora sí me aparece un ángulo por cada dimensión xk que sea distinta. Bueno, con esa consideración lo demás es álgebra, ¿no? Pero ese es el error que tenía era tan fundamental como el hecho de que estaba ignorando casi todo el espacio donde vive el problema. Aquí hay que hacer algo parecido, pero esto es para
para el gradiente de la función objetivo. Y entonces al final de esto yo puedo expresar mi función objetivo como una función objetivo de dos dimensiones. Una es con el coeficiente en la dimensión y, que es este vertical, y otro es un número que es esta cosa que está aquí, que es la sumatoria de cada CK multiplicado por su correspondiente coseno del ángulo. Desde 1 hasta n, sin meter el que es igual a i. Y bueno, tengo ahí, entonces esto es una función objetivo de dos dimensiones. Y cada una de las restricciones en ese problema de dos dimensiones se puede calcular así, a donde se llega con un razonamiento semejante. Ahora necesito a esta hipotenusa a esta especie de hipotenusa del vector director de la restricción. No, mentira. Este vector sería, creo, ahora se me escapa, creo que es la proyección sobre, creo que es el ángulo sobre este plano verde entre la dimensión xk y la dimensión xh. Es decir, este ángulo, gamma, k, viene dado por la hipotenusa de la proyección del vector anaranjado sobre ese plano. Por eso aparecen los coeficientes de la función objetivo. Y por un razonamiento muy parecido, pues puedo escribir esto, donde básicamente los coeficientes de la restricción aparecen acompañados con los cosenos del ángulo respectivo, excepto para el componente, el coseno, que escribimos un 1 como coeficiente, porque allí, en esa dimensión en particular, como contiene al plano azul, no es necesario calcular ese coseno. Pues 90 grados, ¿no? O 0, no estoy seguro cuál de los dos, pero el hecho es que aparece el coeficiente original solo. Entonces, esa restricción corta al plano azul, aquí donde está dibujado esta línea morada, y la expresión de esa línea morada es esta, y se puede expresar como una recta con estos coeficientes. Eso, bueno. Ahora, todas estas conclusiones que yo presenté, bueno, no todas, pero las suficientes, también no son precisas y carecen de utilidad. Entonces lo que hay que hacer ahora con estos problemas de dos dimensiones que yo puedo formar es representarlos acá y elegir cuál es el mejor. Es un trabajo mucho más limpio que intentábamos acá con estas conclusiones y con este razonamiento. Bueno, eso es lo que quería comentarles muy rápidamente, sin entrar mucho en detalles. Probablemente regresemos, pero sí quería advertir que había varias cosas flojas en nuestra discusión del martes pasado, ¿no? De todos modos, lo importante aquí pienso que no son los detalles ni los aspectos técnicos, sino la búsqueda de una manera de resolver este problema que sea de una manera original, distinta y
con métodos radicalmente diferentes a los comúnmente empleados en estos algoritmos. Bien. Bueno, vamos hoy entonces a hablar de dualidad. Ahora sí puedes empezar a grabar, Víctor. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema que se llama dualidad. Es un tema cargado de abstracciones, ¿no? Un tema que se maneja de un modo sencillo desde el punto de vista técnico, ¿no? Una vez que uno construye unos métodos y unos procedimientos ahí que se parecen bastante a una receta de cocina. Una vez que uno hace eso, pues no es difícil, ¿no? Pero las implicaciones sí son difíciles de concebir en la mente y de entender en detalle el por qué las cosas son así. Y las demostraciones de por qué las cosas son así, las demostraciones matemáticas, escapan al alcance de este curso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de desarrollar un poquito la intuición de por qué es así y de qué significan las cosas, pero no vamos a demostrar el fondo de este asunto, ¿no? El fondo matemático, ¿no? No es el propósito. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un problema de una dimensión. Ya lo hemos hecho alguna otra vez antes, ¿no? Entonces tenemos un problema, lo vamos a llamar primal y lo presentamos en su forma canónica. Problema de una sola dimensión podría ser maximizar una función objetivo que es un número, un coeficiente, por la coordenada que adquiera esa dimensión, la única que tiene nuestro problema. Y eso va a estar sujeto a, por ahora voy a poner una restricción. La restricción es otro número. Por el valor de la restricción, tiene que ser menor o igual a un recurso que yo tengo para distribuir en esa dimensión. Pongo una sola restricción, ya vamos a ver por qué pongo una sola restricción. Si pongo dos, se me puede complicar el dibujo, ¿no? Entonces, por eso me quedo con solamente una restricción de estas restricciones, digamos, naturales, que no incluyen todavía la de no negatividad, que siempre la vamos a agregar, ¿no? Bien. Ese problema, obviamente, el máximo es el máximo valor de X que yo pueda suponer sin violar la restricción. Es decir, cuando X sea B entre A, allí está el máximo. Y el mínimo va a estar, pues, cuando X sea 0. Porque más allá, a la izquierda del 0, pues estaría violando esta restricción. Entonces nuestro espacio factible en este problema de una dimensión es este segmento verde que está acá. Listo, eso es un problema de optimización que normalmente no lo consideramos problema de optimización porque es tan trivial la respuesta que no se lo considera un problema, porque al ser de una sola dimensión, uno ordena las
posibles candidatos a hacer la solución del problema y una mentalmente lo ordena y es muy fácil elegir los extremos de esa lista de posibilidades ordenadas y uno hace eso pues de manera directa, ¿no? De manera directa que es como trivial, ¿no? Y entonces no va más allá y no lo considera un problema. Pero si los problemas a los que sí llamamos problemas son problemas de optimización, este también lo es. Lo que pasa es que la solución es muy sencilla, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. El óptimo, hemos dicho que está ubicado en B entre A, donde B es el recurso que voy a decir, es el coeficiente de la única restricción que tengo. El valor de la función objetivo en ese punto óptimo es C1 por X asterisco, es decir, C1 por B entre A. Y el precio sombra es C1, es el coeficiente de la función objetivo, el único porque solo tenemos una dimensión, por lo que cambia la coordenada óptima si le sumamos una unidad a los recursos, en este caso a B sub 1. Es decir, B sub 1 más 1 dividido a 1 y a eso le resto, eso lo multiplico por el coeficiente de la función objetivo y a eso le resto B1 a 1, que era el valor óptimo antes de agregarle 1 al recurso y eso arroja este resultado. Es decir, el precio sombra es C1 entre A1. Entonces, a manera de repaso sobre lo que es el precio sombra, esto significa que si por cada unidad de recurso que yo aumente aquí, nuestro negocio va a ganar C1 entre A1 más dólares. Ya, más dólares. Si aumentó el doble de los recursos, nuestro recurso va a ganar el doble de C1 a 1. Es decir, C1 a 1 es la rentabilidad marginal o adicional o incremental del negocio, suponiendo que estamos trabajando en una condición óptima con respecto al cambio de los recursos. Y como puede haber varios recursos, es un precio sombra por cada recurso. Y como cada recurso está asociado a una restricción, entonces hay un precio sombra por cada restricción. Pero como aquí nada más tenemos una sola restricción, tenemos un solo recurso y por lo tanto tenemos un solo precio sombra que vale exactamente esto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa si nosotros nos inventamos un problema al cual vamos a llamar el dual. Un problema que construimos de esta forma, ¿no? Lo que está aquí en el lado de los recursos lo ponemos como coeficientes de la función objetivo. Lo que está como coeficientes de la función objetivo lo ponemos como recursos del problema que hemos llamado dual. Si el problema es de maximización, es decir, si empuja hacia valores mayores en la función objetivo, en el problema dual vamos a hacer presión hacia el lado de los valores pequeños, mínimos. Entonces vamos a buscar el mínimo. Esta función objetivo
no tiene por qué ser igual a esta y en efecto no lo es, entonces tenemos que usar otra letra, vamos a usar la W. Y las variables claramente deberían ser otras porque son otras las dimensiones. Vamos a referirnos a esas dimensiones por el momento como dimensiones duales, pues las representamos con una letra distinta a la X, que en este caso es la Y, la Y. Y bueno, aquí no hay mucha discusión en cuanto a cómo usar este coeficiente, porque nada más hay uno, lo ponemos aquí. Es decir, es una especie de transposición de la formulación de este problema acá, y a eso lo llamamos dual. Vamos a ver qué puede pasar con este problema. A ver, ¿alguien tiene la solución de este problema? Ah, una cosa que olvidé decir. Cuando aquí aparecía menor que era la forma natural de detener el crecimiento indefinido de esta función objetivo z, y como esto trata de crecer, yo limito un recurso, limito su uso, y por eso aparece aquí en el problema clásico de maximizar un menor que. Entonces, en este caso lo natural es evitar la disminución indefinida de esta función objetivo, y por eso se sugiere que lo natural aquí debería ser poner un mayor que. ¿Ok? Ahora, bueno, si aquí aparece un mayor que, aquí no necesariamente aparece lo contrario, ¿no? Ya eso el detalle lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, vámonos con este mecanismo diseñado para que sea simple y para adquirir un poco de intuición al respecto, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, con todas esas reglas juntas, que en general enfocan aspectos de un problema formulado de una forma que deben escribirse en la forma contraria en eso que llamamos el problema dual, queda de esta manera, más o menos, ¿no? Y vamos a ver qué pasaría con este caso súper sencillo. La solución sería esa. Había preguntado para que ustedes me dijeran cuál es la solución, pero lo olvidé y bueno, ya di la solución. Claramente, si quiero el valor más pequeño de W, debo irme al valor más bajo de B, de Y, y el valor más bajo posible de Y que no viola esta restricción es este, C1 entre A1. Entonces la solución a este problema, Y punto, Y asterisco, es C1 entre 1. Casualmente, lo que había resultado ser el precio sombra en aquel problema que habíamos llamado primal. El valor óptimo de la función objetivo es el mismo. Fíjense bien. Es decir, Y óptimo por B1 da esto, que es lo mismo que había dado el valor óptimo del problema primal. Bueno, y aquí podemos calcular el precio sombra de esto. A ver, ¿quién adivina cuánto da el precio sombra de esto? ¿Alguien lo dice? No estoy pidiendo que lo calculen, sino que lo sospechen. Fíjense, el valor óptimo aquí
El valor, perdón, el precio sombra del primal dio lo que para el dual era su valor óptimo. Entonces, a ver, me creerían que el precio sombra aquí es lo que para el primal es el óptimo. Sí, Bueno, ahí les dejo sí eso. parece, sí puede ser. Sí puede ser, ¿verdad? Y sería maravilloso porque habría un ritmo completo entre los dos problemas, ¿no? Discúlpeme un momentico. ¿Puedes poner pausa, Víctor? Por favor. Ok, estoy otra vez. Tengo una gripe desde hace como un mes y no se me pasa, entonces me fastidia un poco. Bueno, entonces efectivamente, ahora vamos a ver qué pasa si yo este problema primal, supongo que ya arrancaste la grabación de nuevo, Víctor. Vamos a suponer que lo expreso en su forma, aquí dice estándar, pero hemos decidido llamar esto aumentado, ¿no? Entonces aquí hay que sumarle algo a esto para deshacernos de este menor que y poner este igual. Y eso que sumamos es esta variable de holgura. Y con lo cual el problema estándar ahora es de dos dimensiones, pero dos dimensiones peculiares, porque dos dimensiones que van por este hilito verde, dos dimensiones que a pesar de ser de dos dimensiones, tienen un área cero. ¿Se fijan? Bueno, cuando expresamos eso en esa forma, el problema claramente tiene la misma solución que tenía el problema en su forma canónica. Solo que ahora el dibujo correspondiente es este en vez de este. Bien. Bueno, vamos a ver qué sigue. Entonces vamos a tratar de establecer como unas reglas un poquito más generales para saber cómo se formulan este problema dual con respecto al primal. Bueno, no diría cómo se formula, cómo se transcribe del primal al dual. Y lo vamos a hacer ya, ahora sí no es para una sola dimensión, sino para varias y por supuesto para varias restricciones, ¿no? Hay cosas que ya quedaron establecidas cuando lo dijimos. Si este problema es de maximización, el dual es de minimización. La función objetivo, que aquí iba desde la primera variable o la primera dimensión a la dimensión D, exacto, pues la función objetivo son los coeficientes por cada una de las variables que representan las dimensiones, y en el problema dual, los coeficientes de la función objetivo del dual es lo que antes eran los recursos. ¿Okay? Estas B pasan para acá.
Entonces, este problema dual va a tener tantas dimensiones como restricciones tenía el primal. ¿De acuerdo? Exacto. Tantas dimensiones como restricciones tenía el primal. Y cuando pase estos coeficientes de la función objetivo del primal a representar los recursos del dual, entonces el problema dual va a tener tantas restricciones como dimensiones tenía el primal. Y bueno, lo que mencionamos, si la manera natural de detener el crecimiento indefinido de cada restricción de estas es un menor que, pues acá la forma natural de detener el decrecimiento indefinido de la función objetivo en cada una de sus restricciones en el dual es usar un mayor que. Creo que no estoy olvidando ningún aspecto. Por supuesto que esas reglas están incompletas todavía porque yo no estoy obligado a poner siempre un menor que aquí que me lleve de manera directa a suponer que aquí va un mayor que. Y todo esto sujeto al hecho de que este es max y el dual es min. Es decir, hay casos que no están representados aquí en esta lámina, ¿no? Solamente estoy representando lo que se haría en esta configuración que aunque más general que la anterior de una sola dimensión, todavía es bastante específica porque no tenemos, estamos diciendo que aquí siempre hay un menor que y eso podría ser distinto. Estamos diciendo que aquí hay un max y eso podría ser distinto. Y la combinación de lo que podría haber aquí con lo que podría haber aquí, pues es aún más distinto en cuanto a posibilidades. Entonces, estamos viendo solamente uno de muchos casos, el más, digamos, el más representativo, pero solamente uno de muchos, ¿no? Bueno, la forma compacta de expresar este problema es esta. Y la forma aceptada, además. Lo conversamos en la clase pasada, ¿no? No escriban nada que se aleje mucho de esto, no empiecen a inventar aquí en vez de poner sujeto a, poner otra cosa, no, o sea, es así como se escribe. Y si el problema es de minimización, es así como se escribe. Y se procura que esto sea menor que para poderlo escribir en todas las restricciones para poder escribirlo así cuando el problema es de maximización y se procura escribirlo así cuando el problema es de minimización. Y se procura que todos los componentes del vector de recursos sean positivos. Todo eso con el fin de poder analizar los problemas en un solo cuadrante, que si recuerdan es exactamente lo que estoy haciendo yo en la clase que hicimos el martes pasado. Yo dibujo solamente el primer cuadrante. Y eso es gracias a que he supuesto que la representación del problema es como esta, ¿no? Con estos números positivos. Bien. Entonces tenemos aquí un prototipo de forma de cómo escribir nuestro problema dual si tenemos el problema primal. Vamos a mirar un poquito la física de esta cosa, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un problema primal de maximización típico y clásico con dos restricciones. Solo dos. Entonces la función objetivo podría ser algo así como esto. Y las dos restricciones podrían ser algo como esto. Si yo las escribí de esta manera
de acuerdo a la convención de la que estuve hablando ahorita, estos dos números van a ser positivos, y si esos números son positivos, una representación típica de esta situación en el plano X1, X2, podría ser esta que está acá. Y entonces, bueno, la solución de ese problema es aquí. Si esta es la función objetivo, ¿no? Si esto representa una instancia de esta función objetivo. Ahora, vamos a suponer que esto es un problema físico, ¿no? Que existe, de carne y hueso. Entonces, vamos a suponer que las dimensiones son las unidades producidas de algo. Y vamos a suponer que ese negocio que produce esas unidades las vende a C dólares por unidad. C de 1 si es el producto 1 y C2 si es el producto 2. Los coeficientes A son los recursos utilizados por cada unidad producida. Es decir, fíjense bien que estamos generalizando uno de los problemas clásicos y típicos que hemos visto en las clases pasadas y que ustedes han hecho en sus tareas. Estos coeficientes, ustedes lo escriben en sus problemas extrayéndolos del texto donde dice, para producir el producto tal, hacen falta tantos minutos de máquina, qué sé yo, algo así. O hacen falta tantos gramos de harina, o hacen falta tantos camellos. Es decir, estos coeficientes siempre se han referido, hagan memoria para que vean que es así, a cuántos recursos exige la producción de una de esas unidades que vamos a vender. Y que porque vamos a vender y le vamos a ganar dinero, ellas aparecen en la función objetivo. Esa es la estructura clásica del problema típico. Luego hay problemas cuya estructura, que no son tan típicos como ese, que la conexión no es tan directa con estas palabras que están aquí escritas. Pero aunque no sean tan directas, están conectadas y representan físicamente entidades semejantes. Y eso en ingeniería, yo no sé si los que estudian computación lo ven, a lo mejor sí. Tampoco sé si los que estudian producción lo ven. Pero los que estudian ingeniería mecánica sí lo ven con bastante detalle. Ese se llama análisis dimensional, porque estas ecuaciones tienen que estar balanceadas, no solamente en el sentido numérico sugerido por la ecuación, cuando es ecuación, sino que tienen que estar balanceadas también en su sentido físico. Entonces yo no puedo hacer una cuenta basada en peras igual a una cuenta, o sea, el número de peras nunca puede ser igual al número de manzanas. Digo, el número sí puede ser igual, pero de un lado va a haber peras y del otro va a haber manzanas. Bueno, esto es exactamente eso, esto que llamamos análisis dimensional. Entonces, aquí nos estamos asegurando de que estas cosas tengan sentido físico y para eso le prestamos atención a las dimensiones físicas de cada una de estas variables y coeficientes. La B, que siempre lo hemos llamado recursos, es un número que indica cuántos recursos de esos que vamos a utilizar en el coeficiente A
existen disponibles. La Z típicamente es dólares. Típicamente, porque, o sea, típicamente y clásicamente porque esta vida parece que gira alrededor de los dólares o del dinero. Pero, y eso es porque probablemente, digo yo, el dinero es una unidad universal en la que prácticamente todo se puede expresar, aunque los románticos digan que no. Pero fíjense que en la Fórmula 1, las funciones o objetivos que ustedes manejan no es dólares, es tiempo, segundos o algo así. Bueno, lo que pasa es que al final la gente quiere ganar el campeonato de la Fórmula 1 porque ganarlo implica dólares. Y si no los implicara, la gente no estaría compitiendo por la Fórmula 1. Es decir, en el fondo del asunto es muy difícil escapar a esto. Por lo menos en mi opinión. Vamos a poner así, a dejar un espacio para otras formas de verlo, ¿no? Pero aun cuando mucha gente no esté de acuerdo en forma completa con esa afirmación, esas personas tendrían que estar de acuerdo en que la mayoría lo que observa es esto. No veo nada de malo en observar eso. Lo que sí es que no hay que enfermarse. ¿Ok? Pero esa es otra discusión. Entonces, aquí tenemos estas dimensiones físicas propuestas acá, y si ustedes las enchufan aquí en estas ecuaciones van a ver que funciona, ¿no? Van a ver que un coeficiente que es recursos utilizados por unidad producida por las unidades producidas, estas unidades producidas cancelan estas unidades en el denominador y me queda recursos utilizados. Recursos utilizados es lo que queda aquí, más otros recursos utilizados es lo que queda aquí. Entonces de este lado hay recursos utilizados y de este lado hay recursos disponibles, es decir, recursos. Entonces esto del lado izquierdo hay peras y del lado derecho hay peras. Aquí puede haber manzanas, pero del lado derecho entonces hay manzanas. Es decir, físicamente la expresión ahora tiene sentido, ya no solamente de modo numérico, sino que representa a fenómeno real, que en este caso es cuánto alcanzan mis recursos. Y si yo los vendo tantos tantos recursos de tantos productos que pude elaborar con mis recursos, no sé uno, y sé que es dólares por unidad multiplicado por las unidades, me quedan solamente los dólares, que es la dimensión de Z. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo por lo menos, todo este asunto, ¿no? Claro, y ustedes sospechan que ahora lo que yo voy a hacer es someter a este mismo escrutinio el problema dual. Bueno, efectivamente lo voy a hacer y también puede sospechar que va a funcionar perfectamente, porque no hay ninguna razón para pensar que si antes funcionó la cosa y si no ha hecho ningún disparate, ¿por qué no va a funcionar? Debería, ¿verdad? Bueno, vamos a comprobarlo. Esta W, ya habíamos desarrollado una noción con el ejemplo anterior de que
es en las mismas dimensiones de la función objetivo, dimensiones físicas, quiero decir. No, fíjense, la palabra estos elementos aquí que típicamente la gente llama como unidades. Yo personalmente no me gusta llamarlo unidades. Para mí son las dimensiones físicas. Mientras que aquí las dimensiones de las que hemos venido hablando en el sentido matemático del curso son precisamente eso, dimensiones matemáticas. Entonces, no las llamo unidades porque el significado de uno y no me parece que está bien. Yo creo, a mí me gusta más llamar a esto dimensiones, pero el problema está en que se confunden unas dimensiones con otras, por eso hago la aclaratoria, ¿no? Entonces, antes habíamos dicho en el primer problemita que el resultado óptimo de la W del problema de una dimensión que hicimos era igual al óptimo de, o sugiere que las dimensiones físicas de la función objetivo del dual son las mismas dimensiones físicas de la función objetivo del primal. No hay muchas razones para cambiar eso, ¿no? Estas B, cuando estaban en el primal, tenían dimensiones de recursos. Y no lo vamos a cambiar porque cambiarlo sería alterar la realidad. La C, allá tenían, en el primal, tenían dimensiones de dólares por unidad producida. Las AES tenían dimensiones de recursos utilizados por cada unidad producida. Entonces, fíjense bien, ¿qué dimensiones tiene que tener la I, la Y, para que esto funcione? Bueno, tiene que tener dólares por recurso, para que multiplicado por esto me dé dólares aquí. Dólares por recurso utilizado. Que son las mismas dimensiones físicas del precio sombra del problema primal. Porque, ¿cuál era? Aquí debería haberlo yo escrito, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones físicas del precio sombra de este problema? El precio sombra es lo que cambia mi ganancia en la función objetivo cuando cambio una unidad de recurso. Es decir, dólares por recurso. Dólares por cada recurso. Entonces, antes que se me olvide aquí, yo debo poner, porque esa forma de verlo me parece que es útil. Aquí, voy a ponerlo aquí. La máquina se puso a pensar. Bueno, ahí voy a poner unidades de precio sombra, es dólares por unidad de recurso. El precio sombra correspondiente a la restricción J. Bien. Y aquí las restricciones se llaman I. Ahora, bueno, esto aquí vamos a ver qué pasa. Lo dejo pendiente para después.
Pero funciona así, la variable YJ debe tener dimensiones físicas de dólares por unidad de recurso para que esto funcione. Porque si no tiene esas dimensiones, siendo las B los recursos, entonces la W no serían dólares. Para que W sean dólares, las dimensiones físicas de estas Yes tienen que ser dólares por unidad de recurso, que eran las mismas dimensiones que acabamos de agregar a la lámina anterior, que no tenía escrito, pero podía haberlo tenido. Para el futuro ya lo tendré escrito, que las dimensiones físicas de los precios sombra del problema primal son dólares por unidad de recurso. Y aquí aquí esto va a cambiar, ¿no? Es decir, los precios sombra aquí, a ver cómo averiguamos cuál es el precio, cuáles son las dimensiones físicas del precio sombra aquí. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto cambia la W por cada C que cambio? La C, ajá. ¿Cuánto cambia? Fíjense, ¿cuánto cambia esta W por cada dólar por unidad? O sea, por cada ganancia, de acuerdo a la ganancia. O sea, dólares por sobre la ganancia. Voy a ponerlo así para no poner una X. ¿Entiende eso que estoy escribiendo ahí? Por favor. Muchachos, ¿entienden? Bueno, entonces supongo que no se entiende, ¿no? O sea, ¿por qué dólares sobre ganancia? Porque por ganancia, por tasa de ganancia, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, porque fíjate, el precio sombra que era, lo que cambia W cuando le agrego algo a este número o a este. Entonces, ¿este número qué era? Este número era lo que le gano a cada unidad producida, que es lo que estoy llamando aquí tasa de ganancia. Lo estoy llamando así para generar una especie de léxico que me permita entenderlo. O sea, aquí las cosas, los términos en castellano pueden prestarse confusión, ¿no? Estos dólares por unidad producida es lo que coloquialmente un panadero dice cuánto le gana a cada pan de jamón que vende. Es decir, es este número. ¿Cuántos dólares le gana a cada unidad que vende o que produce? Pues. Para yo no escribir todo esto cada vez que lo necesito, lo estoy bautizando como tasa de ganancia. En este momento lo estoy haciendo, eso no estaba hecho antes.
Vamos a poner todo otro color aquí para que se sepa que... Ok, entonces... Porque cuando yo veo entonces qué dimensiones debe tener el precio sombra, es dólares por cada dólar generado por cada producto vendido. Como esa frase se me convierte en un trabalengua y además es difícil de entender, entonces yo lo digo dólares por la tasa de ganancia. Que no necesariamente es más fácil de entender, pero eso deberían ser. Entonces, dólares por tasa de ganancia es dólares entre dólares por cada producto vendido. Eso es lo mismo que dólares, que eso es lo mismo que productos vendidos, ¿verdad? Creo, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, se cancela el dólar. Cancelan la cuestión. Exacto. ¿Qué debo poner aquí? Producto, unidades producidas. Ok. Ahí vamos, pues. Entonces, finalmente, los precios sombra aquí yo debería esperar que sean en las mismas unidades, que sean en unidades en dimensiones de unidades producidas. Que era las dimensiones que estaba expresado el lugar óptimo en el problema primal. Es decir, esto. Entonces, fíjense que se completa el ciclo, ¿no? La solución del problema primal da como resultado los precios sombra del problema dual. Y la solución del problema dual da como resultado los precios sombra del problema primal. Y los precios sombra del dual son el resultado óptimo del primal. Y el precio sombra del primal es en las dimensiones físicas del óptimo y numérica también del problema dual. Entonces, nunca estuvo mejor utilizado esta palabra dual, porque la dualidad es en todos los aspectos de estos dos problemas, ¿no? Y el problema dual es dual del primal, pero el problema dual del dual, uno ya sospecha que va a resultar ser el primal. Entonces, bueno, ahí hay una transitividad ahí de dualidades que efectivamente ocurre. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario o dudas? O sea, hasta ahorita falta igual la generalización, viendo los demás, o sea, tipo, si es menor que Ajá, en el ya primer, vamos para allá. bueno, el otro, los otros casos. Bueno, ya vamos a atender esos otros casos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto está... yo creo que si alguien necesita aclarar las cosas, puede ver el video y... porque creo que en esta explicación ha quedado
todo incluido, excepto esa generalización a la que vamos a atender ahora en un momento. Bien, entonces seguimos. Uy, ¿qué pasó ahí? Le di clic a algo aquí que no sé qué fue. Ok. Entonces fíjense que el problema primal, comentario aquí, ¿no? Es de una interpretación bastante elemental y simple, porque, bueno, porque obviamente problema planteado como de maximización y si fuera una situación de producción, pues uno lo que calcula es cuál es la cantidad óptima de los productos que uno va a vender, cuál es la combinación óptima de productos que uno debe vender para producir el máximo de los beneficios, ¿no? La combinación óptima. Es decir, uno básicamente lo que está es estableciendo una relación entre las variables del problema, ¿no? La relación entre los valores de las variables del problema. Y eso es más o menos claro y evidente. Y a estas alturas nos resulta natural razonarlo así y pensarlo así. Pero en el dual, las cosas se pueden complicar porque el dual, como lo mencionábamos en clases pasadas, ya a manera de adelanto, el dual en realidad no se enfoca tanto, es el mismo escenario, es el mismo negocio, es la misma ferretería, la misma panadería, pero el dual razona desde otro ángulo. El dual, en vez de ver cómo le va el negocio mirando lo que vende o mirando la combinación de los productos que vende, el dual más bien se preocupa por el uso óptimo de los recursos que son necesarios para elaborar esos productos que luego va a vender. Es decir, el problema dual, que repito, es el mismo, se refiere al mismo problema, al mismo negocio que el primal, y por eso es de esperar que arroje el mismo resultado óptimo. El problema dual mira hacia el uso óptimo de los recursos. Y para eso observa cuál es la rentabilidad que se obtiene de cada recurso utilizado después que esos recursos son convertidos en productos. Es una perspectiva distinta, pero como digo, el problema es el mismo, el negocio es el mismo, el escenario es el mismo y el resultado no debe depender de cómo se lo mire ni desde qué ángulo se lo mire, sino que debe depender del propio negocio y de la situación y por lo tanto la única manera de conjugar estas realidades es que el resultado sea el mismo en ambos casos, no importa desde dónde se lo mire. Claro, suponiendo que la solución es correcta en ambas aproximaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ganar dinero con una ferretería y poner la ferretería a funcionar en su lugar óptimo, pues realmente la forma óptima de operar no depende de cómo la miren, ¿no? Incluso la forma óptima de operar la ferretería no depende
si lo hacen bien o lo hacen mal. Esa es la forma óptima, aunque no la hagan y aunque no sepan cuál es. Entonces, aunque yo logre determinar esa forma óptima desde varios ángulos, si se hacen bien las cosas, el resultado debe ser el mismo. Porque si no es el mismo, es porque una o las dos aproximaciones se hicieron mal. Tiene que ser el mismo. Es decir, la forma óptima de usar los recursos que yo tengo es aquella que me conduce a ganar el máximo. O como vamos a ver más adelante, la forma óptima de usar los recursos que yo tengo es aquella forma que me conduce a perder el mínimo de oportunidad o a no perder o a perder lo mínimo que yo tenga que perder de esos recursos porque no los pude usar, porque no los pude convertir en dinero que ingresa. Y esa forma de hacer las cosas, de enfocarme en el, entre comillas, desperdiciar la cantidad mínima de recursos para que así nuestra ganancia sea máxima, esa forma de minimizar lo que no puedo usar de mis recursos, esa forma de operar en aquel lugar o en aquella posición en que yo hago mínimo la cantidad de recursos que tiene que quedar allí esperando su oportunidad y que no la puedo monetizar, tiene que conducir al mismo lugar a donde conduce la forma de operar la ferretería, enfocándose en la combinación de productos que me arroja una ganancia máxima. Pero efectivamente, esos son, dicho en castellano, las dos formas de ver el problema. Una la llamamos primal y la otra la llamamos dual. Y si a esta, que es la dual, se nos ocurre llamarla primal, entonces esta la vamos a llamar dual. Es decir, uno es dual del otro. Y llamamos primal al primero que escribamos. ¿Ok? Bueno, chévere, pues. Ahí vamos. Entonces, ¿alguna duda? De nuevo pregunto. ¿Algún comentario? Este mensaje creo yo que puede ser muy relevante para los productistas. Porque no hay una sola forma de razonar lo que sea necesario razonar para hacer las cosas bien. Pero hacer las cosas bien, solamente hay una forma de hacerlas bien. Es decir, aquí lo que cambia es el razonamiento. Lo que es dual es la formulación, la forma de representar el problema en términos matemáticos. Pero formas de hacerlo bien nada más hay una trayectoria óptima. Entonces muchas veces, y piénsenlo en su experiencia de la vida real, la gente se pone a discutir sobre qué hacer y no, pero vamos a hacerlo mejor así. Y el otro dice, no, yo creo que hay que hacerlo de esta otra forma. Y se ponen a pelear y la gente está de acuerdo. Hay que hacerlo bien, enfocándose, o sea, atendiendo a una parte del negocio o a un aspecto
lógico o conceptual del negocio o a otro aspecto, pero deben ser equivalentes. Porque si no son equivalentes, esos enfoques están, uno de los enfoques está malo o todos están malos. Entonces, muchas veces saber que estas cosas matemáticas ocurren nos ayuda a resolver discusiones que son improductivas y que incluso no deberían existir, ¿no? Pero existen muchísimos, porque claro, ya este razonamiento del problema dual y del concepto de dualidad que se puede trasladar a otras circunstancias más generales, pero el manejo concreto de la dualidad en esta formulación matemática nos da un mensaje que debemos extender más allá de la propia cosa matemática, ¿no? Y es el mensaje que yo estoy dando y que es importante, creo yo, y que no siempre es referido en estos cursos. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio aquí de formulación, todavía poniendo siempre este menor que aquí para el caso del primal de maximización. Tenemos el primal acá y vamos a escribir el dual. Bueno, déjame ver si le doy clic. No. Entonces ponemos, como aquí en maximizar, ponemos minimizar, W es igual a los que son los recursos aquí pasan a ser los coeficientes acá. Pongo tantas variables como restricciones haya, nuevas variables, Y1 y Y2, cada una premultiplicada por lo que antes eran los recursos, y esta es nuestra función objetivo. Y para escribir las restricciones, entonces vamos a asociar la primera variable del problema dual va a estar asociada a la primera restricción del primal. Y la segunda variable del problema dual va a estar asociada a la segunda restricción del primal. Y si aquí hubiera otra restricción, eso representaría otra variable aquí. Entonces, para construir esta primera restricción del problema dual, tomamos este coeficiente de la primera columna, es decir, la columna asociada a la primera variable del primal, esta columna, tomamos el coeficiente de allí, y como eso se refiere a la primera restricción, multiplicamos ese número por la primera variable del dual. Nos vamos a la restricción 2. Estamos todavía construyendo la primera restricción del dual. Nos vamos a la restricción 2 del primal. Agarramos este número. Pero como estamos en la segunda restricción del primal, lo acompañamos a ese número con la segunda variable del dual. Nos vamos a la segunda columna. Este número ahora aparece, como es la segunda columna, en la segunda restricción del dual. Aquí está el número. Y lo acompañamos con la variable Y1 del dual, que corresponde a la primera restricción del primal. Y aquí, bueno, pues aquí ya saben lo que ocurre, ¿no? Toman este número, es la segunda columna, la segunda restricción.
Entonces es A22 por Y2. Y esas dos restricciones, cada una tiene que ser mayor o igual que lo que antes eran los coeficientes de la función objetivo, y tiene que ser mayor o igual que, porque es la manera natural de impedir que esto se venga para abajo hasta menos infinito, digo yo. Hay razones matemáticas más fuertes que eso, pero por ahora vamos a considerar que eso es suficiente para nosotros estar tranquilos y aceptar que debería ser así. En la misma forma que aquí era menor que, porque era la única manera de detener el crecimiento indefinido que se podía producir aquí, aquí tiene que ser mayor que para detener el decrecimiento indefinido que se tiende a producir aquí por este minimizo. Bien. Entonces este sería el problema dual formulado con respecto a este problema primario. Y esto más o menos, estas representaciones gráficas son más o menos ciertas, ¿no? O sea, no son disparatadas. Fíjense que este problema, el problema es acotado, aunque el espacio factible es infinito por la izquierda inferior. Pero es acotado porque todas las restricciones que pueda haber aquí no le hacen nada a esto. El punto óptimo va a llegar aquí independientemente de lo que yo ponga por acá como restricciones. Incluso independientemente de lo que ponga por acá como restricciones, si las restricciones incluyen esta área azul. Es decir, el óptimo se va a recostar aquí a menos que la función objetivo apunte por un lado muy distinto, ¿no? Pues lo mismo ocurre acá, pero mirando hacia abajo. O sea, la función objetivo aquí empuja las cosas hacia el lado inferior izquierdo. Y como esta situación es de dos dimensiones, basta con dos restricciones bien orientadas para detener esto, que no se nos vaya aquí al menos infinito. Bien, vamos a ver qué pasa si yo tengo un problema de dos dimensiones, pero tengo una sola restricción. Es decir, este creo que es el mismo problema de antes, en donde eliminé la segunda restricción. Entonces la restricción que sobrevive, aquí está dibujada, es la misma que estaba antes. Y esta era la segunda, que ya lo que queda allí es solamente el recuerdo de ella, ¿no? Este problema, bueno, este problema no está acotado. Porque si yo trato de maximizar esto, las cosas se me van a ir o bien para acá, para el infinito que está aquí a la esquina superior izquierda, o para el infinito que está acá en la esquina inferior derecha. Pero bueno, eso es lo que está planteado acá. Entonces, en los libros a eso lo llaman variable no restringida. A mí no me gusta mucho esa forma de llamarlo. Lo que está ocurriendo aquí es que el problema es no acotado. Bueno, pero así como lo llaman, y no hay para qué caer en polémicas con eso en este momento. Cuando yo escribo esto en su forma dual, me queda así. Nada más tengo una B aquí, entonces es B1 por Y1. Tengo una sola restricción. Debo esperar que nada más haya una dimensión en este problema dual. Y entonces pues la función objetivo del dual está sujeta a 11 por Y1
y ya, no hay más nada que sumarle aquí. Eso debe ser mayor a C1, y es este C1 que está acá. Y A12 por Y1 también tiene que ser mayor o igual a C2, que este C2 que está acá. Pero a ver qué pasa aquí. Aquí lo que está diciendo es que Y1 tiene que ser mayor a C1 entre A11 y también tiene que ser mayor a C2 entre A12. Una de esas dos fracciones es mayor a la otra, por lo tanto, una de las dos es la que va a funcionar como restricción. Y bueno, este problema aquí, como está dibujado, va a estar acotado por acá y nada se dice sobre la potencial variable Y2, porque ni siquiera aparece en el problema. Entonces, aquí decimos que Y2 no está restringido, ¿no? Es decir, que hay una especie de colapso de la representación porque en este problema hay como que la ilusión de que sí está acotado, ¿no? Ah, no. No, no está acotado, es mayor que. Entonces, Y1 puede crecer hasta allá, hasta el infinito, y efectivamente el dual tampoco está acotado. Exacto. El problema dual tampoco está acotado. Bien. En este caso, ¿no? Vamos a seguir viendo variables. Vamos a ver esta situación acá. No sé. Vamos a ver esto. Entonces, fíjense bien. Aquí vamos a hablar de esa generalización que me preguntaba, creo que Cristian. En este problema hay un menor que es el clásico menor que para problemas de maximización. Pero hay un mayor que. Entonces, ese mayor que ya nos cambia las cosas. Porque ya no es evidente que vamos a poner aquí mayor que, ¿no? Ya no es, o sea, es un caso distinto al que hemos venido trabajando. Entonces, si ustedes buscan en los libros, ellos generan como una especie de tablita de 4 casos en donde se combinan las posibilidades de que el problema primal sea de maximización o minimización y que para cada uno de esos dos casos esto sea un mayor que o un menor que. Entonces ellos presentan esa tablita allí, a mí me resulta, no sé, desagradable tener que mirar la tablita o tener que reproducir el razonamiento para llegar a esa tabla, que es lo que normalmente uno debe hacer, reproducir el razonamiento para no seguir la tabla ciega. Pero ese razonamiento también es fastidioso, ¿no? Entonces, porque tiene muchas rutas posibles, porque hay combinaciones aquí de cambiar estos signos, cambiar el sentido del problema, etc. Entonces, a mí esa
Esas tablitas no me gustan, ¿no? Yo prefiero escribir el problema primal en su forma aumentada, con lo cual cualquier signo de comparación aquí va a ser sustituido por igual. Y una vez que tengo un signo igual, va a ser siempre un igual. Y cualquier razonamiento que yo construya para resolver esta situación me va a funcionar. Y solamente voy a tener que recordar cómo escribir esto en su forma aumentada para que me parezca ese único igual. Bueno, eso es lo que yo sugiero que la gente haga, ¿no? Agarrar cualquier problema que pueda estar expresado en forma canónica, expresarlo en su forma aumentada, con lo cual aquí solamente va a haber un caso, el caso de los iguales. Claro, van a aparecer nuevas dimensiones, nuevas variables. Bueno, aquí hicimos eso, ¿no? Aquí es mayor que, debo restar algo. Aquí es menor que, debo sumar algo. Siempre manteniendo un orden estricto en la forma de escribirlo, con que queden las columnas bien definidas con cada una de las variables. Y de esta versión estándar del problema, aumentada, quise decir, entonces escribo mi dual canónico y ahora sí siempre pongo, en el caso de que esto sea minimizar, para el dual, siempre pongo el mayor que, mayor o igual que, siempre. Porque siempre lo natural, lo lógico, lo que hemos aceptado es que para problemas de minimización lo que lo detiene es un mayor que. Entonces, bueno, menos 1 por la primera variable que corresponde a la primera restricción del primal, la primera variable en el dual, más 4 por la segunda variable, es mayor que 5, este 5 que estaba aquí, disculpen. 5 por la primera variable del dual, más 7 por la segunda variable del dual, es mayor o igual que 6. Este 6 que está aquí. Menos 1 por la primera variable del dual, más 0 por la segunda variable, es mayor o igual que el mismo mayor o igual de siempre. 0, que es este 0 que está aquí. 0 por la primera variable del dual más 1 por la segunda variable del dual es mayor o igual que, siempre el mismo mayor o igual que le corresponde a un problema de minimización, es mayor o igual que 0, este 0 que está aquí. Entonces, si menos y1 es mayor que 0, es porque y1 entonces es menor que 0. Y y2 es mayor que 0. Y esa es la representación dual canónica de este problema primal. A ver qué nos está diciendo esto. Que, bueno, que esta como que se puede ir al infinito, ¿no? A ver, si yo quiero bajar, no, esta no está acotada. ¿Okay?
Bueno, ese ya el análisis de lo que puede ocurrir, pero lo que estamos estudiando ahorita es la forma de escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso ilustra cómo sugiero yo que se generalice la forma de escribir esto. Entonces, fíjense que, aunque nosotros aquí siempre escribimos el mayor que, para el caso de minimización, las implicaciones del problema eventualmente nos llevaron a que apareciera un menor que. Se ve ahí claro, Cristian. Un poco. Sí, sí. Ok. Entonces, es decir, el hecho de que nosotros siempre para problemas de minimización en el dual pongamos mayor que, no quiere decir que siempre va a ser mayor que. Aquí las cosas están puestas de manera tal que al final quedó un menor que. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver este otro ejemplito. Aquí hay un problema de 3 dimensiones. Pero con 2 restricciones. Y de hecho, una de esas 2 restricciones es un igual. Ya. Entonces escribimos el problema estándar. Me da esto que está acá. Claro, aquí la variable de holgura que habría que agregar, en realidad no hay que agregarla, porque le puse coeficiente 0 aquí, porque aquí no es necesario agregar nada, porque ya es igual a 8. Entonces, escribimos la función objetivo, 10 por y1 más 8 por y2, sujeto a 1 por y1 más 2 por y2 es menor o igual a 5, que es este 5 que está aquí. 12 por y1 menos una vez y2 tiene que ser menor o igual a 12. Fíjense que estoy usando menor o igual porque aquí el problema dual es de maximizar. Aquí el problema era de minimizar. Y el primal era minimizar y ahora el dual es maximizar. Bueno, en la columna 3, una vez y1 más 3y2 menor o igual que 4, que es este 4 que está aquí. Menos 1y1 más 0y2 es menor o igual que 0. Este 0 que está acá. Lo mismo, ¿no? Si es menos 1 menor que 0, es porque y1 es mayor que 0. Entonces, bueno, este es el problema. Esta es esta representación de este problema. Era fácil ver que aquí algo tenía que ser no restringido porque aquí no había restricciones suficientes para acotar este problema, ¿no? Ese problema tiene otra forma de hacerlo. No me voy a meter ahí porque esto más bien confunde. Y el resultado, aunque parezca distinto, es el mismo. Vamos a ver este. Maximizar
Bueno, escribimos el estándar, el aumentado. Agregamos a ver qué está pasando aquí. Ah, ajá, ok. Este es un ejemplo importante que lo veamos. Fíjense que aquí dice X1 no restringida. X1 no restringida. X2 mayor o igual que 0. Es decir, esta es la variable, la restricción de no negatividad clásica para la dimensión X2. Pero para la variable X1 no se dice nada. Es decir, no se prohíbe que esta variable sea negativa. Eso es lo que quiere decir X1 no restringida. Quiere decir que no se dijo una frase como esta para la variable X1. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros no nos gustan las variables que pueden ser negativas. Entonces, cuando planteemos nuestro problema, debemos hacer algo para impedir una variable que pueda ser negativa. Porque si es negativa esa variable, o si puede serlo, vamos a tener que mirar hacia más de un cuadrante. Y eso no queremos hacerlo. Entonces, vamos a decir que esa X1, esta que está aquí, esta o esta, las tres, o esta, ahora van a valer X11 menos X12. Y esa X11 y X12 sí van a ser positivas, como lo es la X2. Entonces, al sustituir X1 por X11 menos X12, bueno, el problema queda así en su función objetivo, queda 5X11 menos 5X12 más 6X2, que es esto mismo, pero con el cambio de variable. Y donde quiera que aparezca X1, vamos a poner X11 menos X12 y nos queda el problema así, de esta forma. Como este problema es maximizar, el dual va a ser minimizar. Escribimos la función objetivo del problema dual. 5, 3 y 8 son los coeficientes de las tres variables del dual. Aquí escribimos esta primera restricción del dual es, perdón, aquí 1 y1 menos y2 más 4y3, y eso tiene que ser mayor o igual a este 5 que está aquí. Aquí, ok. Por un momento pensé que tenía un error aquí en multiplicar por menos 1, pero no, no es un error, está bien. Esta segunda parte de aquí viene de aquí. Menos 1 y1 más 1 y2 menos 4 y3, es esto que está escrito aquí, tiene que ser mayor o igual a menos 5, este menos 5 que está aquí. Es decir, como no me gusta este menos 5, ahora sí multiplico esta por menos 1 y me da y1 menos y2
más 4y3 menor que 5. Fíjense que estas dos cosas, esta y esta, pues tiene, la única posibilidad válida es esta que está escrita aquí. O sea, que sea 5 y con un igual. ¿Se ve? Ok. Entonces tenemos esta restricción, que es el final de todo este tratamiento de estas dos columnas. Y vamos para esta columna de acá. 2y1 menos 5y2 menos 7y3 mayor o igual que 6. Este 6 que está aquí. Es esta restricción. Luego aquí dice menos y2 tiene que ser mayor o igual que 0. Este 0 que está aquí. Y y3 tiene que ser mayor o igual que 0. Este menos y2 igual que 0, ya hemos visto que se convierte en y2 menor que 0. Bueno, ese es el problema. Limpiando un poquito todo esto, se escribe así. Y sobre y1 no se dice nada con respecto a su relación con el 0, por lo tanto y1 es no restringida. Y como y2 puede disminuir indefinidamente, yo creo que esto tampoco va a detener a nadie. ¿Ok? Pero esta es la formulación del problema dual correspondiente a este problema primario. Bueno, vamos a ver qué pasa. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, ¿por qué lo separó entonces en... No entendí bien por qué separó X11 y X sub 12? Porque igual la restricción queda igual, ¿no? Queda igual. No, ya va, espérate. Déjame complementar aquí porque aquí debió estar escrito. Podría estar más claro diciendo que X1 yo voy a decir que es igual a una variable menos otra variable. Eso debía estar escrito. Entonces, a ver, yo no sé si es exactamente tu pregunta, pero voy a repetir acá. Como yo no quiero que esta variable x1, que puede adoptar valores negativos, aparezca en mi problema formulado, porque yo quiero poder escribir que todas las variables del problema formulado son mayores o iguales a 0, entonces yo sustituyo x1 por la diferencia entre dos variables que sí son positivas.
Pero fíjate que cuando X12 es más grande que X11, el resultado es precisamente reproducir el efecto de un X1 negativo que por la física del problema es posible. Entonces, simplemente en vez de escribir X1, escribimos esto, donde aparezca X1. Como aquí aparece X1, yo en vez de escribir este X1, escribo esto y el resultado que me da es este. Y lo mismo con las restricciones. Ahora, tú dices que dieron dos, que arrojó dos restricciones iguales. Yo no sé, no las No, veo. no. Ajá. O sea, que si no hubiese hecho, es que no sabía lo de la restricción negativa, pero Ajá. quedó igual la misma restricción en el otro, en el dual. Si tienes 5, tienes 1 y1 menos y2 más 4 igual a 5. Si ignorando lo de la restricción que ahora sí tiene sentido, que no se me había Claro, olvidado. esta es una, fíjate, esta restricción que tengo aquí marcada. Segundo, por favor. Oye. Ah, no. Lo tengo. Precisamente para esto. Esta restricción es la que se corresponde a esta columna. Claro. Y esta de aquí abajo, se parece mucho, pero se corresponde a esta Sí, segunda sí, columna. exacto, pero Ya fíjate yo no sabía lo de la restricción de X1, por eso yo decía, ¿para qué entonces hace dos columnas si te va a quedar la tranquilo, misma? tranquilo. Sí. Tranquilo, yo sé que ya tú lo viste, pero estoy afincándome en la explicación Ah, ok, ok. porque eso es algo que a lo que nos hemos referido poco y no hemos dado muchos ejemplos de esto y estoy aprovechando la oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque de hecho, esta sustitución de esto hablamos en varias clases pasadas, pero siempre es un aspecto que queda como flotando y que no queda muy claro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Yo mismo, cuando vi esto ahorita, dije, bueno, pero sí, para yo tener este menos 5 aquí y este menos 4 y este menos y1, es porque yo multipliqué esto por menos 1. Pero si lo multipliqué por menos 1, ¿qué me tiene que quedar menor que? Está malo, hay un error, me asusté, ¿no? No, lo que pasa es que eso viene de esta segunda columna. Y la única manera de que estas dos cosas sean verdad es que esto sea verdad. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Yo sospecho que muchas veces la gente no entiende las cosas y me deja seguir y no hacen lo que hizo Jesús ahorita. Por favor, deténganme y yo con gusto retrocedo y repito la explicación. No, más bien me ayuda a ser más claro. Si es una pregunta que ustedes tienen porque no escucharon, porque estuvieron distraídos un instante y tal, es válida. ¿Ok? Aunque a ustedes les parezca que fue su culpa distraer, si no escucharon, qué sé yo, cualquier cosa que haya provocado eso, sigue siendo válido. O sea, ¿cuál es el problema? Y no estamos castigados, ¿no? Entonces, por favor, yo tengo la sensación de que muchas veces ocurre que no se entiende bien y la gente no me detiene. Así que muy bien, Jesús. Dale. Bueno, gracias, profe, sí, ya me quedó claro. Ok. Bueno, ¿dónde andábamos? Ajá. Vamos a hacer, ya estamos llegando al final. Vamos a hacer
un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a arrancar desde el primal aumentado. Vamos a suponer que tenemos este problema. Entonces, vamos a escribir el dual. Hasta ahora nuestro método arroja el dual en su forma canónica, ¿no? Partiendo del primal aumentado. El dual canónico sería ese, ¿verdad? Vamos a una pequeña revisión. Aquí la segunda columna, perdón, la segunda restricción aquí es de la segunda columna. Aquí 1y1 más 2y2 más 2y3 es mayor o igual a menos 5. Es esto, o sea, luce que está bien, ¿no? Y estas tres que presentan un patrón que no hemos visto en los ejemplos anteriores, bueno, nada, se debe a que y1 es mayor que 0, y2 es mayor que 0, y3 es mayor que 0. Y la primera pues debe estar buena, ¿no? Este 3 es este 3 que está aquí, etc. Este problema dual canónico, si lo representamos en su forma aumentada, nos da esto, ¿no? La función objetivo da la misma. Aquí tenemos que restar algo para que sea igual a 3. Aquí tenemos que restar algo para que sea igual a menos 5. Y entonces desde aquí vamos a escribir el dual de este dual que va a ser el primal canónico y nos va a quedar que la función objetivo es 3 menos 5 multiplicando a x1 por x2. Aquí la función objetivo me da que la primera restricción de este primal, que viene siendo el dual de este dual, es menos y1 más 0y2 más 3y3 y este menos y4, ¿de dónde sale? Ok. Para ver. Menos, claro, menos x1 más x2 menor o igual, porque es la forma de tener un problema de maximización, 4. Este 4 que está aquí. La segunda columna, 0x1 más 2x2 tiene que ser mayor o igual a este 12 que está aquí. Y esto no está muy bien alineado, ¿no? Y 3x1 más 2x2 tiene que ser menor o igual a este 18 que está aquí. X1 o menos X1 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, como estaba menos, queda más, ¿no? Y lo mismo aquí con el X2. Menos X2 tiene que ser menor o igual a 0. Menos X2. Entonces, X2 es mayor o igual a 0. Entonces, aquí llegué a un problema que es el mismo problema del que partí. De manera que este metodito por lo menos resistió este ciclo de transformaciones de problemas a sus correspondientes duales. ¿Ok?
Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase.